La última vez que viajé tuve una parada en Miami. Y sabes que cada vez que hay una parada, cada vez que entras a un nuevo país, cuando sales de un país y pisas por primera vez otro país, si tienes varias escalas, sales de la primera escala así de frentito, ¿a dónde? A migraciones. Así solamente puedes ir al baño, tomar agua, pero de ahí ¡pup! A la cola de migraciones. Lo cual usualmente es una pesadilla, en algunos casos de algunos países más que en otros, porque las colas son enormes. Por eso siempre acuérdense o siempre dicen, mínimo 2 horas de espera en cada escala, especialmente si estás saliendo, no, pero si estás saliendo de un país y estás entrando a otro, yo diría que unas 4 horas mínimo de espacio para que puedas encontrar tu vuelo, para que no se te vaya el vuelo, porque cualquier cosa puede suceder. En fin, entonces estaba yo haciendo mi cola, todavía tenía un poco de tiempo para mi vuelo. Entonces estaba tranquila, había gente que no, había gente que se le estaba pasando el vuelo ya. Y todos estaban preocupados porque la cola demoraba en avanzar. Y encima la cola digamos, la cola express se demoraba más que la cola normal, pero bueno. La cosa es que estoy ahí esperando, volteo y veo una chica, está con su hijita y está un poco, se le ve pálida, está como que se le caen las cosas, está nerviosa de todas maneras. Sí, qué raro, de repente se le está pasando el vuelo, pero estamos en la cola rápida, ¿no? O sea, ahorita seguramente la hacen pasar, especialmente si está con una niña. La cosa es que más tarde la veo en la sala de seguridad. ¿Y qué había pasado? Escucho lo que estaba ya conversando con el guardia. Resulta que se le había perdido el pasaporte en el avión. Había estado sacando, o a la hora de meter su equipaje de mano, ella cuenta de que había puesto su pasaporte, digamos como quien dice, voy a ponerlo aquí un ratito mientras meto mi equipaje de mano en la parte de arriba. Entonces agarró a su hija y se sentó y se olvidó del pasaporte, se olvidó de sacar el pasaporte de ahí, o no se acuerda si alguien lo agarró. Entonces a partir de ahí todo el vuelo no lo ha tenido, ha salido del vuelo recién en migración y se da cuenta que no tiene su pasaporte cuando dicen pasaportes en la mano. Entonces los guardias dijeron, tranquila, no te preocupes, vamos a mandar a buscar porque todavía el avión no sale, entonces vamos a ir a buscar tu pasaporte, no te preocupes. Ella tenía otro vuelo que ya se estaba yendo, o sea, no se estaba yendo, pero tendría pues unos 15 minutos, que es nada, pero tendría unos 15 minutos para abordar y todavía tenía que pasar migraciones porque no tenía todavía sus papeles. Entonces regresa el guardia de seguridad y le dice, no hemos encontrado nada, no está, hemos chequeado 2 veces el avión, no hay nada, tu pasaporte no está, está perdido. Entonces imagínate, sus maletas ya habían sido cargadas al siguiente avión, su avión de conexión estaba partiendo con sus maletas y ella sin pasaporte en Miami. Algo parecido le pasó a Mehran Karimi Nasseri, el cual hasta inspiró una película llamada El Terminal, con Tom Hanks, en la que Tom Hanks está atrapado en un aeropuerto de Estados Unidos, pero esta película pues es Hollywood, creo que está dirigida por Spielberg, pero la cosa es que tiene un final feliz. Pero la historia de Mehran Karimi Nasseri no exactamente fue así, tristemente es bastante diferente. Pero tengo que retroceder un poco en el tiempo para que entiendan cómo es que Nasseri termina en este problema. Nasseri era el hijo de unos padres afluentes en Irán. Sus papás pudieron darle una educación internacional y por eso es que Nasseri pudo estudiar en la Universidad de Bradford, en Inglaterra. Esto fue en 1973. Ahora, en estas épocas de los 70s, esta universidad, la Universidad de Bradford, como muchas otras universidades de Inglaterra, empezó a hacer marchas, protestas en contra del Shah de Irán. Y nuestro amigo Nasseri decidió participar en esta protesta, decidió dirigir esta protesta. Pasaron los años y en 1977 él ya quiso regresar a su país, pero no lo dejaron entrar. Lo votaron, lo exiliaron del país después de un supuesto interrogatorio y se dice que una interrogación con algo de tortura. Él contó eso. Lo exiliaron básicamente por haber participado en estas marchas contra el Shah de Irán. Entonces él, sin saber a dónde ir, decidió regresar a Europa. El único lugar donde lo aceptaban era, acuérdate que lo estaban dejando entrar así nomás, fue en Bélgica. No tanto así nomás, porque él ya había estado tramitando justamente en el interín
en el que lo estaban botando de Irán, él estaba tramitando sus papeles para refugiado en Europa y el único país que le aceptó los papeles de refugiado fue Bélgica. Entonces él se fue para allá, para Bélgica. Entonces en Bélgica le otorgaron sus papeles de refugiado, su estatus de refugiado fue sellado y así todo bien hechecito por las Naciones Unidas. Y supuestamente con este papel él iba a poder ya ingresar a cualquier país de Europa, residir en cualquier país de Europa. Él precisamente quería ir a Inglaterra. Él precisamente quería irse al Reino Unido. ¿Por qué? Porque él cuenta que un día, ya de adulto, su madre lo empieza a despreciar y lo empieza a rechazar y le dice que ella no es su madre, que su padre, cuando estuvo de viaje en el Reino Unido, tuvo un affair, tuvo un encontrón, romance con una enfermera escocesa y producto de eso salió él. Entonces él quería encontrar a su madre biológica que estaba en el Reino Unido y por eso es que él quería irse al Reino Unido para reencontrarse con su madre biológica. Llegó al Reino Unido en 1988, pero en el camino el maletín que contenía todos sus papeles, su pasaporte, su permiso de las Naciones Unidas, se perdió o se lo robaron. La cosa es que ya no los tenía. A pesar de esto pudo abordar el avión a Londres desde Francia, pero al llegar a Londres, migraciones y toda la onda, le pidieron sus papeles y no los tenía. Obviamente no lo dejaron entrar. Entonces en Londres lo regresaron para Francia. En Francia ya cuando quiere salir, una cosa es estar en la zona de tránsito, pero cuando ya quiere salir le sucede lo mismo. No tiene papeles, señor, no lo podemos dejar, no sabemos ni quién es usted. No sabemos ni de dónde es. O sea, nos puede decir usted ABCDC, pero ¿dónde está? La cosa es que en Francia, en París, en el aeropuerto de París, lo arrestan. Y dijeron, sácate, vámonos a llevárnoslos a su país de origen, que se regrese. Entonces él decía de que, ¿de dónde eres? Mi país de origen, Irán. Pero me han exiliado. No puede regresar, no lo pueden mandar. Entonces está prácticamente atracado. No puede salir del aeropuerto, no puede ir a otro lado porque va a tener el mismo problema. No lo pueden dejar embarcar el avión ni para irse a Irán, ni para irse al Reino Unido, ni a ningún otro país de Europa. Y mucho menos puede salir a Francia. Entonces, ¿qué hacer? Legalmente él podía quedarse en el aeropuerto, pero solo en la zona de tránsito. Y pues ahí lo soltaron. En el aeropuerto Charles de Gaulle, Terminal 1, en el aeropuerto de París, Terminal 1, no tenía dónde más ir. Esta zona de tránsito es solo una zona de espera, no es que es un lugar donde la gente pueda hospedarse ni nada. La gente espera porque va a tomar otros vuelos. Es otra zona de tránsito, como una zona de conexión donde vas a tomar, tienes un vuelo, pero estás esperando el siguiente vuelo que viene porque tienes una conexión para irte a otro lugar. Ese lugar. El problema es que Nasseri no tenía dónde ir. Un abogado de derechos humanos tomó el caso de Nasseri en 1992. Lo tomó pro bono, no cobró nada. La cosa es que el Tribunal de Francia llegó a decir que Nasseri no podía ser expulsado de Francia ya que había entrado él como en estado de refugiado. Pero a la vez el Estado francés dijo que no podía entrar. Así que Nasseri permaneció en el aeropuerto en el Terminal 1. Hasta nuevo aviso. Aquí ya todo empieza a parecer una novela de Kafka. Literal. Te cuento. El abogado de Nasseri pidió a Bélgica que le manden los papeles de Nasseri a Francia, ya que Nasseri estaba en Francia y necesitaba sus papeles. En Bélgica los tenían, o tenían copias, tenían el original. Y los oficiales allá en Bélgica dijeron que no podían enviarlos, tenía que ir Nasseri en persona a recuperar los papeles. Pero Nasseri no podía salir del país. Decían que Nasseri tenía que ir ahí en persona. Y tú dices, ya, genial, entonces que vaya, ¿no? Pues no, porque la ley belga en esa época decía que un refugiado de Bélgica que sale voluntariamente de Bélgica no puede regresar a Bélgica. Entonces en 1995, ya habían pasado su par de añitos, el gobierno belga le da permiso a Nasseri para que viaje a Bélgica a recoger sus papeles, con la condición de que se quede y no salga de ahí, y que se quede bajo la supervisión de un oficial del gobierno. Y este trato era eso o nada. Pero Nasseri estaba segurísimo que él quería ir al Reino Unido y no iba a aceptar otro trato. Entonces
no accedió. Para entonces, todo este tiempo, todos estos años, él había seguido viviendo en el aeropuerto. Se bañaba en el baño del aeropuerto, comiendo comida rápida, se decía que era full McDonald's, y durmiendo en las bancas del terminal, en los gates, claro. Añádele a esto que él no sabía nada de francés en esta época, pero aún así empezó a hacer pequeños trabajitos en el aeropuerto que le permitían tener un par de algo, ¿no? Para subsistir. Aunque él tenía dinero ahorrado, pero me imagino que no quería quedarse sin dinero. Me imagino que se le empezaba a gastar. Parece que Nasseri, con el pasar de los años, perdió toda esperanza de salir del aeropuerto. Parece que a la larga, todo ese tiempo que pasó ahí con esa incertidumbre, no sé, ponte a pensar, piensa qué le haría eso a tu salud mental. No tienes a dónde ir, no tienes cómo salir. Si cuando estás encerrado en tu casa nomás, un par de días, un par de meses por la pandemia, y ahí que estás con tu familia al menos, y es tu hogar, es tu casa, te pertenece, hay cosas que son tuyas. Imagínate vivir en un lugar donde nada es tuyo, no tienes pertenencias, todos son extraños caminando alrededor. Ya mira, francamente, quizás por una semana o un día ya. Un día suena divertido. Ay, dormí un día o 2 días en el aeropuerto. Pero años que no tienes tu espacio. Nasseri se empezó a volver como un tipo de celebridad. Su caso se empezó a hacer famoso, salía en las noticias. Y empezó a recibir cartas de personas de que se apiadaban de su situación. Le enviaban cartas diciéndole que esperaban de que él salga de esa situación, etcétera, etcétera. También le enviaban dinero. Parece que un día le llegó una carta del Reino Unido en el cual lo llamaban Sir Alfred. Parece que se habían equivocado con su nombre porque ese no era su nombre. Pero él, a partir de entonces, de ahí en adelante, se empezó a referir a sí mismo como Sir Alfred. Ya no era, o sea, era el señor Alfred. Ya no era Mehran Karimi Nasseri. Y en 1999, luego de 10 años, aprox, Bélgica recién le manda sus papeles a Nasseri, a Francia, al aeropuerto, a la banca del Terminal 1. Tras la insistencia del abogado había estado presionando, buscándole algún tipo de entrada a las leyes. 10 años tomó este caso el abogado, pro bono. Imagínate, no ganó nada. Llegaron los papeles, la gente en el aeropuerto que ya lo conocía, me refiero a los que trabajaban en el aeropuerto, el abogado, todos estaban celebrando, y en medio de la celebración Sir Alfred estaba medio como que no estaba contento para nada. Nasseri dijo que los papeles estaban mal, eran falsos, que no le pertenecían a él. ¿Por qué? Porque su nombre no era Nasseri. Su nombre era Sir Alfred. Y él no era de Irán, él era del Reino Unido. Y él no hablaba persa. Y se negaba rotundamente a hablar persa a pesar de su acento, a pesar de su físico, que obviamente era del Medio Oriente, a pesar de que él mismo había dicho que era de Irán. Obviamente no era Sir Alfred, pero algo había pasado y de pronto se había transformado en Sir Alfred, un hombre del Reino Unido que no hablaba persa. Una pareja de personas que hacían documentales fueron al aeropuerto de Charles de Gaulle para hacer un documental sobre la vida de Sir Alfred. Ahora, ellos fueron con esta idea, ¿no? De que al final del documental hubiera un shot así cinematográfico en el cual se viera que sale, ¿no? Sir Alfred junto con el entrevistador del documental. Salían los dos juntos de las puertas principales del aeropuerto juntos. Pero el entrevistador nunca logró convencer a Sir Alfred que salga del aeropuerto. Entonces pasa el tiempo y Steven Spielberg, más o menos en esta época de los documentales y que se empieza a hacer súper famoso, Steven Spielberg, el Spielberg, se inspiró en justamente la vida de Sir Alfred para hacer la película El Terminal. Y DreamWorks decidió comprarle los derechos a Sir Alfred, los derechos de su vida, para poder desarrollarla en una historia, en una película. Entonces, por esto, Nasseri recibió casi, no se sabe la cifra exacta, pero digamos cerca de $500,000 por esto. Y él agarró el dinero, lo depositó en su cuenta bancaria que él había abierto en el aeropuerto y listo. Y ya. Y se quedó
en el aeropuerto. Y para mucha gente esto parecía súper irónico, que él quizás no iba ni siquiera a ver el estreno de la película porque no salía del aeropuerto. Ya podía salir, ya tenía sus papeles, ya podía empezar a hacer los trámites. Pero él decía, no, no son mis papeles, yo no soy esta persona. Hasta que no lleguen los papeles que digan ahí Sir Alfred y que abajito digan que soy de Inglaterra, esos papeles no son míos. Para cuando Nasseri recibió el $500,000 de DreamWorks, ya era el año 2005. Ponte a pensar, 2005, ahorita. Bueno, no tanto, hay gente que ya recién ha nacido en el 2005, pero igual, 2005. Pero él vivió en el aeropuerto hasta el 2006. Para entonces el personal del aeropuerto a veces limpiaba su ropa, sus fans donaban dinero y hasta un sofá. Le donaron un sofá para que pueda estar un poquitito más cómodo. Él pasaba los días escuchando radio, mirando a la gente, escribiendo en su diario y estudiando economía. Él llegó a salir en el 2006 porque en este año es cuando él fue hospitalizado y no tenían las herramientas para ayudarlo en el aeropuerto, por lo tanto tuvo que ir a un hospital. No se sabe con certeza, pero parece que era un tumor en la cabeza que tenía, que estaba creciendo. Es más, se ve en alguna de las fotos un bulto que le crecía de la cabeza. Entonces lo tuvieron que sacar en camilla del aeropuerto para poder tratarlo. El 5 de marzo del 2007 ingresó al centro de acogida de Emmaús en París y parece que sigue ahí, no se sabe más. En el año 2004 él llegó a publicar su autobiografía, o sea, estando en el aeropuerto, basado en el diario en el que él escribía todos los días. Fue publicado en el Reino Unido, en Alemania, Polonia, Japón y China, y el Sunday Times dijo que era profundamente perturbador y brillante. La cosa es que hubo una investigación adicional. Otros reporteros que hacían estos documentales hicieron más investigaciones y se contactaron con la familia de Nasseri y les preguntaron, pero ¿por qué él tenía hermanos, padre? Bueno, su madre había fallecido, pero cuando hablaron con sus hermanos le preguntaron, ¿ustedes sabían dónde estaba Nasseri? Pudieron haberlo ido a visitar y haberle ayudado con sus papeles, ¿por qué no lo hicieron? La familia, los hermanos respondieron, le dijeron, sí, lo hicimos, fuimos, pero él se negaba hasta hablar en persa con nosotros, no nos quería hablar, nos vio como extraños, nos dijo que no sabíamos quiénes éramos y nos mandó de regreso a donde vinimos. También nos enteramos, dijeron sus hermanos, que él estaba diciendo de que mi madre fue muy mala con él y que le dijo de que él no era su hijo, lo cual es falso. Mi madre hasta que murió se sintió muy triste y muy ofendida de que él dijera de que él no era su hijo, cuando ella nunca le había dicho de que había sido hijo de otra persona. Entonces, ¿qué? Y de ahí otra cosa más. Él dice de que había sido exiliado y torturado en Irán, cuando en realidad lo que parece que este reportero encontró era de que había encontrado solo que lo habían detenido y que lo habían interrogado, pero nada más. Ahora, Nasseri habría estado ya sufriendo de problemas mentales desde antes y se había imaginado todo esto. ¿Tendría otro propósito? ¿Todo había sido una mentira? Algo que él realmente creía que era verdad, porque tendrías que ver con la convicción con la que dice algunas cosas. De repente ya tenía algún problema de antes, ya era algo que se convirtió en algo patológico con los años. O sea, así acrecentó, digamos, ¿no? Tomó cuerpo la enfermedad. Y bueno, esta es la historia del hombre que vivió un montón de años en el aeropuerto. Y nada, deja mucho que pensar. Todavía me quedan dudas. Pero, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a leer su biografía. Pero, ¿sabes qué cosa? Le he tratado de buscar en PDF porque no tengo muchas ganas de pagar. No tengo muchas ganas de pagar por el libro. Pero si encuentro el PDF, hago una parte 2 haciendo algún tipo de apreciación sobre su libro, porque me encantaría leerlo. Si lo encuentro barato, lo compro, pero si está como que carísimo,
¿Sabes dónde deberían de venderlo? ¿Dónde sería clave que lo vendan? En todos los aeropuertos de todo el mundo. Aunque sí es perturbador, de repente no sé, no sé hasta qué punto. De repente lo encuentro, voy a hacer así una búsqueda así, búsqueda tipo estrella y vamos a ver si lo encuentro. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta aquí conmigo. Si el video les gustó, pueden darle manito arriba si es que han llegado hasta aquí. Si no, no hay problema, no le den manito nada. Y nada, si el video les gustó y si les gustan más videos como este y quieren ver más videos como este, pueden darle clic a suscribirse. Y si quieren que YouTube les avise cada vez que yo subo un video nuevo, pueden darle clic a la campanita. Ya nos vemos la próxima vez. Chao.